Pero de todas formas, ante los tribunales, Uber buscará regresar a Colombia. Sí, pues más que regresar a Colombia, Juan Pablo, recordemos que pues esto fue una demanda que puso una empresa contra otra y por eso se habla de un proceso judicial, no es una decisión administrativa ni una medida que haya tomado el gobierno, sino que es una demanda que puso una empresa contra otra y que tenía segunda instancia, que es precisamente el Tribunal Superior de Bogotá, donde Uber está presentando este recurso de apelación o esta defensa para revocar esa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues nosotros tenemos esos argumentos, fuimos hasta allá, llegamos hasta el Tribunal Superior de Bogotá, revisamos todo el expediente que es bastante grueso y encontramos qué es lo que dice Uber entonces ahora para defenderse y lograr tumbar el fallo de la SIC. Esto, no obstante, pues va a tomar un tiempo. El tribunal puede tardarse entre 6 meses y un año para decidir en esta segunda instancia y por eso es que Uber hoy ha sacado un comunicado diciendo que el gobierno debe sacar un decreto transitorio antes de que se cumpla la fecha de ellos anunciaron, de la que ellos anunciaron irse, para que así no se vayan del país, porque si se van, pues probablemente ya no volverían. Bueno, Este es Pero como el último recurso, es el el salvavidas pataleo. final. no, y además que si, digamos, el tribunal falla a favor de Uber, pues ellos podrían después demandar al Estado colombiano por daños y prejuicios y Ujú. demás. Pero digamos que si se van, Mm. probablemente pues no vuelvan a Colombia. Bueno, entonces, Paola, Vamos al fallo, manos a la obra, al vámonos al recurso. fallo. Bueno, entre Perdona, algunos sí, a los argumentos al recurso de de apelación, Uber. sí. Entre algunos de los argumentos, la multinacional destaca que la empresa demandante, que recordemos es Cotesh, acusó a Uber de tener una ventaja porque no tiene licencia como empresa de transporte, pero según Uber, Cotesh tampoco la tiene y así lo confesó expresamente el representante legal de esa empresa en el interrogatorio, quien aseguró que ellos simplemente son una aplicación tecnológica, no Ujú. una empresa de transporte. ¿Qué Justamente es el argumento de la SIC, el argumento del gobierno? De No, Cotesh. que eso mismo de ahí se agarra el gobierno para No, decir la que SIC falló efectivamente. a favor de Cotesh, pero no es que la SIC tenga un argumento, sino que falla a favor de Cotesh. Ujú. En el interrogatorio del representante legal de Cotesh, cuando el juez le preguntó sobre el mercado de taxis y de empresas de transporte, dijo, Entonces, yo voy a ser de representante de ah, Cotech bueno, sí, entonces esto fue lo que dijo, y usted va a ser del juez. de juez, sí. Bueno, entonces, él contesta, aproximadamente 50 empresas se encuentran autorizadas y deben atender lo que regula el decreto 172 y la ley 336, que regulan precisamente el sector de los taxis en el territorio nacional. Y entonces ahí el juez le pregunta al representante legal de Cotesh, ¿ustedes hacen parte de estas 50 empresas de transporte autorizadas? Respuesta del representante de Cotech. En la actualidad no somos empresa de transportes, en la actualidad no. Nosotros devolvimos la habilitación a la Secretaría de Movilidad, quien es la autoridad competente. El juez termina entonces preguntándole qué diferencia hay entre lo que hace Uber y lo que hace Cotesh, además de las habilitaciones. Y contesta el representante de Cotech. La prestación del servicio es igual, lo mismo que hace Uber lo hace Cotech. En ese punto entonces, Juan Pablo, Andrea y oyentes, Uber alega que por qué se le exige a una empresa cumplir con una norma que ni siquiera está cumpliendo la empresa que demanda. No sé si me hago entender. Lo que dice Uber es que cómo puede haber desigualdad en el mercado cuando el demandante no prueba que cumple también con la norma porque es una aplicación y no una empresa de transporte y porque si el demandante porque si el demandante es una aplicación, Uber, ¿por qué tiene que ser una empresa de transporte? Entonces, la nuez del asunto y es lo que usted se refiere es que el gobierno argumenta que No tuvieron el gobierno, todas. Cotesh. No, no, no. Para explicarle a los oyentes, el gobierno lo que ha argumentado para decir Uber, ya ustedes no van más Ah, en ok, sí. Colombia, es que Uber no está cumpliendo los requisitos de una empresa de transporte. Esa es la nuez del asunto. Entonces les dicen, si ustedes quieren transitar como una empresa también tecnológica, tienen que también reconocer que ustedes están cumpliendo como empresa de transporte. Algunas aplicaciones lo cumplen, pero Uber no quiere reconocerse como empresa de transporte. Sí. Entonces aquí Uber dice, encontramos una prueba donde Cotech, que es el demandante hacia Uber,
reconoce que ellos tampoco son una empresa de transporte. Exacto. Y este es el argumento de Uber para defenderse y decir, si ellos no lo cumplen, nosotros ¿por qué también lo tenemos que hacer? Exacto, Andrea, porque es que más allá de que el gobierno diga que Uber tiene que ser una empresa de transporte para poder funcionar aquí en Colombia con todos los permisos, autorizaciones y reglamentaciones y demás, pues esto estamos hablando de que es una demanda que puso una empresa contra otra. Y si esa empresa que demanda está alegando que la otra no cumple lo que ella tampoco cumple, pues entonces digamos que en ese sentido es lo que Uber Es el dice. papayazo que encontró Uber para decir, ay, Es venga. lo que Uber dice, no es competencia desleal. Entonces, ese es uno de los tantos argumentos que tiene Uber, pero esto es más grave aún, Andrea. Mire, en el expediente que conoció la W quedó confesado también que Cotech, como empresa de comunicaciones y no de taxis, tampoco paga los famosos cupos. Ah, que ese es otro también de los Uy, puntos que Ujú. ellos, que el gobierno alega que claro, que una falta, empresa sí la cumple y sí, Uber no. falta de igualdad, que es Exacto. finalmente uno de los argumentos, incluso de los mismos taxistas, que lo que ellos quieren es igualdad de condiciones. Exactamente. Bueno, sigamos con el otro argumento. Este tiene que ver con que la propia Superintendencia de Industria y Comercio, incluso creo que esto lo alcanzamos a mencionar ayer nosotros, dijo en varias ocasiones que plataformas como Uber son benéficas para la competencia y para el consumidor, pero de pronto de un momento a otro cambió de posición. ¿Esto cómo lo dijo? Recuerden que la Superintendencia también tiene funciones de abogacía de la competencia y cuando el gobierno intentó varias veces reglamentar el servicio de Uber, pues le dijeron a la Superintendencia, oiga, Superintendencia, ayúdenos con un concepto a ver si esto beneficia o no la competencia en el mercado y más aún si beneficia a los consumidores. ¿Y sabe qué dijo en ese momento? En 2015, la superintendencia ¿Qué que hoy dijeron? falla en contra de Uber dice, abro comillas, desde el punto de vista del consumidor, el mercado actual se enfrenta a una situación de demanda no atendida, demanda atendida pero insatisfecha. Así, la frecuencia en las quejas de los usuarios de taxis como los problemas de seguridad y abuso en el cobro de las tarifas ponen en tela de juicio el cumplimiento de los principios regulatorios referidos. Eso significa que en su momento la superintendencia estaba avalando el negocio de Uber y la innovación y la llegada de plataformas tecnológicas que le permitieran al consumidor tener un mejor mercado y unos mayores beneficios a la hora de acceder al Como un servicio choque de de trenes Mm. entre el anterior gobierno y este, y de ahí se coge Uber para decir al fin qué. Puede ser, Entre el anterior superintendente y este. puede ser, Miércoles. sí. Sí, Pues exactamente. porque finalmente podremos hablar de visiones distintas Sí, que Ujú. también dependen de quién Sí. está al frente del aunque cargo, ellos ¿no? dicen que es una decisión judicial que la toma un Ujú. juez Sí, técnicamente igual. Sí. independientemente. Pero bueno, rápidamente le cuento los últimos tres argumentos que encontré que son como los más A gruesos, ver, porque por favor. obviamente esto es un expediente gigante y Ujú. Uber ha presentado 1000 argumentos. Pero bueno, el segundo es que el tercer argumento es que Uber dice que en otras jurisdicciones como Estados Unidos han fallado estos casos a favor de Uber y del consumidor. Justamente al proceso, Uber aportó una sentencia de Richard Posner, que es un tratadista de derecho económico, donde dice que no se puede excluir a quien presta un mejor servicio y que los cupos no otorgan un derecho a no tener competencia. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, una licencia de operación de una cafetería no le autoriza al dueño de la cafetería a prohibir que abran otras cafeterías o otros establecimientos donde vendan café. Ujú. ¿Sí? Entonces, esto mismo dice este tratadista internacional y Uber aporta este argumento al proceso y al recurso de apelación ante el tribunal. Y finalmente, pues Uber dice que este proceso ya estaba prescrito porque Cotech demandó 2 años después de conocer la existencia de la aplicación Uber. En las leyes de la competencia en Colombia dicen que si se pasan 2 años después de haber conocido la presunta actuación de competencia desleal, pues ya el proceso prescribe. Recuerden ustedes que Uber entró a Colombia en el año 2013. Ahí ya los taxistas empezaron a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No sé qué. Los taxistas y Cotech, ¿no? Ujú. Pero demandaron solamente hasta el año 2016. Entonces Uber dice que el proceso prescribió. ¿Quieres? Interesante, ¿ah? Sí, claro. Interesante, Andrea. Pero además entonces viene todo, todo queda en manos de decisión del tribunal. ¿Hay fecha? ¿Hay plazos? Sí, le decía ahorita Andrea que el tribunal tiene entre 6 meses y un año para decidir. Por eso es que, digamos, hay preocupación por parte de Ujú. Uber y ellos dicen, no nos sirve esperar a que el tribunal falle y tampoco nos sirve lo que anunció ayer el gobierno de presentar un proyecto de ley porque también se demoraría más de 6 meses. Es que incluso cuando empieza el Congreso, en marzo de este Sí. año, ¿no? Ujú. Entonces ya para marzo, pues Uber tiene que haber salido del país. Entonces lo que ellos están pidiendo es un decreto transitorio que según dice Uber sí se puede expedir por parte del gobierno para que antes del 31 de enero
puedan hacer algo y la empresa no se vaya de Colombia. Incluso el tribunal puede dar unas medidas excepcionales que a veces a discreción del juez puede decir, bueno, mientras que resolvemos de fondo, tomemos tal medida. Pero esperar a ver qué dice. ese decreto que están pidiendo es el que desde el alto gobierno han dicho que no se puede hacer y que Es el- tiene que pasar por el Congreso. Es el que dicen desde el alto gobierno que tiene que ser una ley que Ujú. tumbe la otra ley porque la ley que reglamenta las empresas de servicio de transporte en Colombia ya existe. Vamos a hacer una pausa en Sigue la W. Al regresar, vamos a hablar de un tema que le interesa a todo, no al país, a todo el mundo de protección ambiental. Y luego vamos a ir con la agencia del Estado, la oficina estatal, que está pagando mucho más de lo que debería en su arriendo, en el arriendo de sus oficinas. Le voy a dar la cifra de cuánto podría llegar a pagar más una vez se cumpla el primer periodo del contrato. 1.300 millones de pesos de más, No. que termina siendo, Andrea, ojo, prácticamente el doble, De una de- construcción del- propia. no, de un del- edificio. de un contrato si lo hubieran hecho con otra firma arrendadora. Ay, Dios. O si Eso- lo hubieran comprado, yo no sé. Eso se lo voy a contar después de la 1:30, aquí, cuando sigue la W. El próximo miércoles la W estará en la clínica del Dr. Gabriel Cubillos, primer médico colombiano en llegar a la audiencia de Discovery, presentando megalipólisis láser, procedimiento que permite diluir grandes cantidades de grasa corporal, especialmente diseñado para pacientes con problemas de obesidad y sobrepeso. Más de 25.000 pacientes atendidos son nuestro sello de garantía. Comuníquese ya al 322-223-7493. Ve este especial por Discovery Home and Health y en www.drcubillos.com. La W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Solo por W Radio. Sigue la W en Instagram W Radio Co. Sí, usted también puede conectarse con nosotros en Instagram. Y a veces estamos subiendo algunas historias nuestras, estamos subiendo las noticias de la W y muchas de las historias que usted escucha o puede ver aquí en Sigue la W.